Bueno, bien hermanos, les invito a que oremos al Señor para que sea Él hablándonos a través de su palabra. Dios y Padre, te damos gracias porque nos das este precioso privilegio de venir a ti, de abrir tu palabra, de estudiarla y de abrir nuestro corazón para que tú pongas en nuestro corazón las enseñanzas tuyas. Señor, líbranos de nosotros mismos y ayúdanos a dejar que tú obres en cada uno de nosotros. Es un privilegio para nosotros saber que tú conoces la necesidad de cada uno y que tú aplicas tu palabra a través de tu Santo Espíritu en cada uno conforme a la necesidad de cada quien. Padre, nos encomendamos en tus manos, nos disponemos en las manos tuyas para que seas tú guiando y dirigiendo este tiempo que sigue alrededor del estudio de tu palabra. Te damos gracias por tu amor y por tu bondad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a, como decía, abarcar desde el 21, versículo 21 del capítulo 3 hasta el 35. Al final del estudio pasado, el hermano Andrés hacía énfasis en algunos versículos muy preciosos de este capítulo 3 y también decía el hermano que quizás muchos de esos versículos o algunos de esos versículos nos los aprendemos de memoria y qué precioso hacer el ejercicio de que cada palabra de estos versículos la podamos asimilar, atesorar en nuestro corazón para que en todo momento en nuestra vida estas palabras resuenen en nuestra mente. Los versículos 5 y 6 de este capítulo 3 dice, lo leo en la Nueva Traducción Viviente: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Nos lo sabemos en la Reina Valera 1960, tal vez, ¿no? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? Y Él enderezará tus veredas, ¿es que dice? Sí, señor. Am, Decía qué precioso que realmente pudiéramos no solamente aprendernos estos textos, sino meditar en cada una de sus palabras. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y quiero preguntar, hermanos y hermanas, ¿confiamos de esa manera en el Señor con todo nuestro corazón? ¿Realmente en las decisiones importantes de nuestra vida no dependemos de nuestro propio entendimiento? La mayoría de las veces sí, ¿cierto? Cuando ya agotamos nuestros esfuerzos, es que acudimos al Señor. Y sigo preguntando, ¿buscamos la voluntad del Señor en todo lo que hacemos? Muchas veces no lo hacemos, a pesar de que digamos que sí, nos confiamos en nuestro propio entendimiento y no hacemos la voluntad del Señor. Repasando este capítulo 3, el versículo 1 dice, el versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y el versículo 13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Estudiamos en el capítulo 1 que el principio de la sabiduría
Es el temor de Jehová, el temor del Señor. Y aquí encontramos en este versículo 13 una bienaventuranza para el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Versículo 21 y 22, que son los que nos corresponden en esta noche. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿De cuáles cosas será que está hablando el escritor aquí en este versículo 21? Podemos repasar ahí ligeramente ese capítulo 3. Versículo 1, no te olvides de mi ley. Versículo 2, versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Versículo 5, reconócelo en todos tus caminos. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Versículo 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. De esas cosas es que se nos recomienda aquí en este versículo 21 no apartarnos, que no las dejemos atrás, que no las perdamos de vista, así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Solemos estudiar la palabra, venimos aquí los martes, eh, tenemos tiempos muy preciosos. El jueves tenemos una reflexión de la palabra, el viernes tenemos una reunión y hacemos estudios bíblicos, además de algunas otras actividades donde podemos tener estudios, también el devocional de cada uno. Pero si tenemos nosotros esa disciplina de no perder de vista la palabra de Dios, o quizás esa sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría del Señor, la usamos como, o acudimos a ella como cumpliendo un requisito, o religiosamente, se nos recomienda no perder de vista estas cosas, todo lo que vimos a lo largo del capítulo 3. Y además de no perderla de vista, sigue diciendo, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Interesante la forma en la que lo expresa aquí. Resalté ahí la palabra vida y la palabra gracia. Está hablando del interior nuestro, y ese gracia a tu cuello hace referencia como un adorno especial. Cuando no perdemos de vista la sabiduría, cuando no perdemos de vista las enseñanzas que nos da el Señor a través de su palabra, cuando guardamos la ley y el consejo, eso pone un adorno especial en cada uno de nosotros. Qué bueno cuando la gente alrededor nuestro nos distingue de esa manera, no para sacar pecho, pero sí para honrar el nombre del Señor cuando con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con nuestro modo de vivir, con nuestro testimonio, portamos ese adorno que es gracia a nuestro cuello, vida a nuestra alma. Pero ahí lo importante es que no perdamos de vista la instrucción del Señor. Y además de no perderla de vista, que guardemos la ley y el consejo.
Me llamó la atención las dos expresiones, la ley y el consejo. Y me hacía pensar como en lo que es el texto de la palabra de Dios y el consejo, la aplicación de la palabra de Dios a la vida de cada uno de nosotros. A veces solamente nos contentamos con leer, con saber versículos, quizás estudiar desde el punto de vista académico, intelectual, pero guardar el consejo del Señor, la aplicación de la palabra de Dios en la vida nuestra, eso es lo que da vida a nuestra alma y pone un adorno en nuestro cuello. Qué bueno, hermanos, que meditemos mucho en esto, la importancia de aplicar la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, la importancia de obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Hablamos mucho y es importante del diario devocional, pero más importante que la cantidad que podamos tener es lo que podamos guardar de esa ley y ese consejo. Lo que podamos poner como propósito cada día de cumplir la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos debilidades, tenemos cosas en las que fallamos, cosas que nos avergüenzan de pensamiento o de hecho. Qué bueno que haya el propósito en cada uno para la honra y la gloria del Señor de mejorar en cada una de esas cosas que no dicen de nosotros que guardamos la ley y el consejo del Señor. Instrucciones que encontramos en la palabra del Señor que son tan claras, pero que ignoramos porque nos viene en gana ignorarlas. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y sigue diciendo, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Alguien podría usar este texto para, acompañado del anterior, para hablar de prosperidad y de mente positiva y todo ese tipo de cosas. Pero la sensación de vivir confiado cuando estamos cumpliendo, o por lo menos tratando de cumplir la palabra del Señor, cuando estamos andando en el camino del Señor, es a lo que hace referencia el autor. Cuando andamos por un camino que es de fama peligroso, andamos perturbados en nuestra paz, mirando para todos lados, pero cuando tenemos tranquilidad, confianza, seguridad, no hay nada que nos pueda perturbar. Y esa sensación de paz y de tranquilidad es la que el autor quiere transmitir aquí para quien guarda la ley y el consejo del Señor. Andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros que son producto de nuestra insensatez y nos hacen tropezar? ¿Cuántas cosas hacemos nosotros producto de nuestra insensatez que nos perturban y nos quitan la paz y no permiten que andemos confiadamente nuestro camino? Porque desobedecemos la palabra del Señor.
porque no guardamos la ley y el consejo del Señor. Y eso nos quita la paz. Y eso es lo que hace que no podamos andar confiadamente. No por un camino de rosas, puede ser por un camino de espinas, pero confiadamente. Yo sé que muchos de nosotros tenemos testimonios que contar de momentos oscuros por los que hemos pasado, pero donde sentimos que el Señor está con nosotros. Podemos, así sea en un momento de aflicción y de perturbación, podemos caminar confiadamente de la mano del Señor. A eso es a lo que hace referencia. Pero lo importante es el versículo anterior. Guardar la ley y el consejo del Señor. Versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. En mi caso, creo que no hay nada más placentero que dormir el tiempo suficiente y particularmente en mi caso, nada que me perturbe un día como dormir mal la noche anterior. En mi caso, el buen sueño me hace mucha falta. Y hay cosas en la vida que nos perturban, nos quitan el sueño, a unos más que a otros. No voy a entrar en ese juicio de decir que quienes no duermen bien es porque no andan bien con el Señor. Hay cosas de tipo médico, y, pero insisto en la misma idea que traía antes. Lo que el autor quiere dar aquí a entender es que cuando guardamos la ley y el consejo del Señor, podemos tener esa tranquilidad. Muy seguramente hay muchas de las cosas que nos quitan el sueño que provienen de cosas que hacemos mal, de cosas que nos perturban, de pronto una deuda en la que nos metimos por insensatos y eso nos quita la paz y tantas otras cosas. Pero esa sensación, versículo anterior, de caminar confiadamente, de dormir con tranquilidad, de tener un sueño grato, habla de la tranquilidad que podemos sentir cuando estamos andando en la voluntad del Señor, en la sabiduría del Señor, en la ley del Señor, en el temor del Señor. Versículos 25 y 26. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. Siempre en este tipo de momentos hago mención del apóstol Pablo, porque particularmente la vida del apóstol Pablo me llama la atención en todo la argumentación relacionada con lo que hoy día se predica en cuanto a prosperidad y temas así. Y al meditar en estos versículos pensaba en la vida del apóstol Pablo, en sus momentos, humanamente hablando, sus momentos de aflicción. Pero lo que encontramos en sus escritos es algo totalmente distinto, de gozo y de instrucciones, de gozarnos, de contentamiento, como lo dicen Filipenses. Aprendió a contentarse en cualquier situación. Y entonces, para que no vayamos a pensar que aquí esto es
una promesa de todo bien, camino de rosas, ninguna dificultad, porque eso es todo lo contrario a lo que el Señor Jesús enseñó. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tranquilos, yo tengo todo bajo control. Y lo que está diciendo aquí tiene que ver con eso. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere. No está diciendo que no va a venir, no está diciendo que nunca se va a presentar un pavor repentino, sino que podemos estar confiados, tranquilos en medio de esas circunstancias. Y ahí lo dice, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Podemos tener esa plena y absoluta seguridad de que el Señor nos guarda. Y nos guarda no en la perspectiva nuestra de lo que es estar guardados, porque muchas veces la perspectiva nuestra de estar guardados es abundancia, que no nos falte nada, que haya plata en la cuenta, que todo fluya bien, sin ningún tipo de dificultad. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero qué precioso pensar en esa frase que resalto ahí, porque Jehová será tu confianza. Y estamos parados en esa roca firme, fuerte, cobijados, con las alas protectoras suficientes de nuestro omnipotente Dios. Y eso es una razón suficiente para estar tranquilos, para estar confiados. Y hermanos, ahora el versículo 27 nos habla como del énfasis de esta última parte del capítulo 3. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder de hacerlo. Hermanos, es importante entender bien este texto. Es probable que alguien lo pueda leer y pueda decir, ay, o sea que yo tengo derecho a ir el domingo allá a la asamblea, a la capilla y a decirle a los hermanos que no tengo para el almuerzo, que me den, porque ahí dice, mire, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No es para reclamar, es para cada uno de nosotros entender que estamos obligados, según la palabra de Dios, a hacer el bien cuando tengamos poder para hacerlo. Vamos a ver ahorita unos versículos del Nuevo Testamento que dicen algo muy similar. Cuando tengamos oportunidad, debemos hacer el bien a todos. Y hermanos, creo que en nuestra cultura latina somos muy dados a pensar en recibir. Y cada uno de nosotros debe estar dispuesto a dar, dice al final, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tengamos esa posibilidad, dice la Nueva Traducción Viviente, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Hermanos, yo creo que de alguna manera cada uno de nosotros, de alguna forma, tenemos posibilidad de hacer el bien a otra persona. Y hacer el bien no tiene necesariamente que ver con plata solamente. Podemos hacer el bien aconsejando, ayudando, visitando, llevándole un presente a alguien, ayudándole a hacer algún trabajo que se le dificulte al otro. Bueno, hay tantas maneras de hacer el bien
Hace poco hice una serie corta de estudios acerca de la benignidad y la bondad y me interesé en el tema y pues a raíz de eso descubrí, porque no lo sabía, que hay una tendencia en todo el planeta acerca de retos de bondad como salud mental. Y hay aplicaciones para dispositivos móviles que hablan de hacer cosas bondadosas cada día. Entonces descubrí por ahí una y la descargué a ver de qué se trataba el asunto. Y entonces todos los días tiene una actividad de bondad que alguien puede hacer. Y le sale una alarmita y le dice, bueno, el reto de hoy es este. Y entonces le dice, ya lo hice, le presenta la opción que usted lo califique, ya lo hice, lo voy a hacer, o, o si quiere pasarlo de largo. Pero viendo cada día todas las posibilidades que hay, hacer el bien, hacer actos de bondad, implica muchas cosas. Entonces, de las cosas que me acuerdo, por ejemplo, ceder en el transporte público el puesto. Pues, hoy cédale el puesto a alguien. Ese era un rato de bondad. Me quedó grabado uno que me llamó bastante la atención, es decir, hoy cuando salude a un niño, bájese hasta la altura del niño, que quede en la mirada frente a frente para que le dé importancia y salude a ese niño con afecto. Me pareció muy interesante. Llegue al supermercado, era otro, llegue al supermercado y salude a la persona que lo atiende o pregúntele cómo está o vaya un poquitico más allá de la relación así fría, necesaria entre la persona que, el cajero que lo atiende y usted. Entonces, todo eso para decir que hacer el bien tiene muchas posibilidades. Y qué bueno saber que si la palabra de Dios nos lo indica, que lo tengamos en mente y que busquemos maneras de hacer el bien. De hecho, si vamos a Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 está en la lista del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hacer el bien. Hacer el bien es un resultado de que el Espíritu de Dios está en nosotros. La bondad, la benignidad, y nos corresponde ser bondadosos. A veces, hermanos, nos equivocamos pensando que ser creyente es tener el ceño fruncido todo el tiempo, amargados, serios. Es que yo soy un tipo serio porque yo soy creyente, yo soy cristiano. Y a veces se nos olvida que hay que ser bondadosos y que hay que hacer el bien. Si usted cree que una forma de hacer el bien es echarse un bolsillado de monedas de 500 y repartir, pues hágalo si eso es lo que usted cree, pero no solamente tiene que ver con ser caritativo en términos de dinero. Forma parte, sí, claro, porque enseguida vamos a ver el complemento a esta primera instrucción. Pero hermanos, hay tantas formas de hacer el bien. En el mismo Gálatas, capítulo 6 versículos 9 y 10 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe.
Ya en Proverbios leímos, no dejes de hacer el bien o no te niegues a hacer el bien. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y les pregunto, ¿será que sí tenemos en nuestro día a día oportunidad de hacer el bien? Yo creo que sí, empezando porque el mayor bien que le podemos hacer a una persona es compartirle del evangelio. Y ya todas esas otras cosas que he mencionado, todo lo que pueda ayudar a que la otra persona sienta que me estoy interesando por esa otra persona, sienta que puedo contribuir a alentarle, a ayudarle, a aconsejarle, eso es hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Volvemos a Proverbios, versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Pudiéramos interpretar aquí que estamos obligados a darle a todo el que nos pida, pero eso no es lo que dice. Si yo tengo algo con que contribuir a lo que veo que la persona, que la persona necesita, la instrucción es, venga, no haga eso, ir a decirle, "No, sí, voy a orar por usted y chao, y por sacarlo del paso, si tengo forma de ayudarle en la necesidad de esa persona, y si tengo, ahí dice, cuando tienes contigo que darle, si tengo esa posibilidad, lo que debo hacer para ser coherente con ese hacer el bien, para ser coherente con la instrucción que el Señor me da y hacer uso de esa sabiduría, es ayudarle, es contribuir a la necesidad de esa persona. Hermanos, yo sé que, porque a mí me pasa con mucha frecuencia y no soy muy amigo de creer las historias. El hermano Andrés decía hace 8 días que si se pusiera a escribir todas las historias que ha escuchado, de los argumentos que usa la gente para pedir, podría escribir un tomo o varios tomos de un libro, el libro de historias. Y sabemos que es una realidad, que hay mucha gente que lo tiene por costumbre, más que por costumbre, por vicio, y escucha uno esas historias en todos lados de gente que ve paradas a la salida de un supermercado contando la historia todos los días, repitiendo la misma historia, y la verdad no es ayuda a lo que piden, sino han montado es un negocio alrededor de la caridad. Pero eso pone un reto mucho mayor en nosotros en interesarnos por saber realmente cuál es la necesidad de la persona y de qué manera podemos ayudar. Es complejo por la situación en la que vivimos y en nuestra cultura mucho más porque si pudiéramos decir todos necesitamos una manito del otro en todo sentido. Pero hermanos, es la instrucción que el Señor nos da. Como leíamos en Gálatas, si tenemos oportunidad, tenemos que hacer el bien, tenemos que ser generosos. Y hermanos, esta generosidad empieza desde nuestras responsabilidades en nuestra asamblea local. Como decía hace un momento, en nuestra cultura somos tan dados
a creer que todo el mundo tiene obligación de darnos y por eso hasta en nuestras congregaciones a veces nos vemos complicados para pagar un recibo, pagar el impuesto de la propiedad, hacerle mantenimiento a la propiedad, porque no estamos acostumbrados a dar, partiendo de ahí. Pero qué bueno que empecemos a hacer ese ejercicio, insisto, no en echar en una talega todos los días 100.000 pesos en monedas de 500 para comenzar a repartir por todos lados, pero sí para que tengamos presente que es una instrucción del Señor, de ser generosos, de hacer el bien, de ayudar a otros, de interesarnos por los demás, forma parte de hacer uso de la sabiduría que hemos recibido de parte del Señor. Y sigue diciendo el versículo 29, en contraste con lo anterior, dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Ese no intentes está traducido en la nueva traducción viviente como no trames o no planees, no maquine hacerle mal a tu prójimo. Y quizás nosotros nos podemos poner a pensar, no, pero pues yo así como ir a tirarle una puñalada a otro, como que no, yo en eso no, o sea, ese versículo no, como que no tiene aplicación para mí. Pero hermanos, hacemos mal a nuestro prójimo cuando hablamos mal de él, cuando murmuramos de él, cuando somos desconsiderados con la otra persona. Y entre nosotros, como asamblea, como iglesia, muchas veces tenemos conductas que son de reprochar. Cuando la palabra del Señor nos dice que el sentir que debe haber en nosotros es que nos despojemos de nosotros mismos y también nos enseña la palabra que miremos a los demás como superiores a mí mismo, a veces nos importa cinco que un solo hermano tenga la carga de muchas cosas, a veces nos importa cinco que hayan muchas cosas por hacer y yo ni me interese, y a veces por el contrario somos ligeros para murmurar, para hablar, para juzgar. Eso es intentar mal más que contra el prójimo, contra el hermano. Cuando el Señor Jesús dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos cuando tenemos amor los unos con los otros. Y muchas veces entre nosotros mismos pareciera que estuviéramos en ese tramar, hacerle mal al otro. Insisto, desde la desconsideración, desde la falta de solidaridad, desde la falta de compromiso, desde la murmuración. Y el versículo 29, no tengas pleito con nadie sin razón. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos decir con vergüenza que a veces formamos pleito porque quiero que mi concepto sea el que prime. Es decir, sin razón. A veces formamos un problema por una cosita pequeñita. Eso no es sabio. La sabiduría es no tener pleito con nadie sin razón, y mucho menos si la otra persona no nos ha hecho agravio. Versículos 31 y 32. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Puse ahí de subtítulo, nada que envidiar.
Hermanos, tenemos nosotros tantos beneficios en lo espiritual que nos ha dado el Señor a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y a veces se nos pasa por la mente como, oiga, mira aquel tipo cómo prospera, mira aquel negocio cómo le va de bien. No como una afirmación así, sino como por allá por dentro diciendo, oiga, ¿y a mí por qué era que no me va así como le va de bien a ese señor? No tenemos nada que envidiar a un injusto, porque todo lo que el Señor nos ha dado por su gracia es superior a cualquier otra cosa que nosotros podamos evaluar como de valor. Y mucho menos escoger el camino de una persona injusta, porque quizás le vemos próspero, no hay nada de lo que podamos sacar provecho ahí. Y miren lo terrible, versículo 32, porque Jehová abomina o aborrece al perverso. Y miren qué precioso, más su comunión íntima es con los justos. ¿Queremos comunión íntima con el Señor? Vivamos en sabiduría. Guardemos la ley y el consejo del Señor, como leímos por allá más atrás. La comunión íntima del Señor es con los justos, con los que hacen lo recto delante de Dios, con los que guardan la ley y el consejo del Señor. ¿Quiere usted ese estado de intimidad con el Señor? ¿Quiere usted esa seguridad que leímos también en los primeros versículos, para 21, 22? Esa seguridad de andar en confianza, de que nuestro pie no tropiece, de caminar confiadamente por el camino. La comunión del Señor, la comunión íntima del Señor es con los justos. Qué bueno, hermanos, que podamos esforzarnos por vivir una vida que agrada al Señor. Versículos 33 y 34. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El Señor da gracia a los humildes. Y sabemos que la humildad delante del Señor tiene que ver no con harapos, vestir de harapos y oliendo a feo. Ser humilde delante del Señor es vivir esa vida que el Señor nos ha ordenado vivir en términos de comunidad, estimar a los demás como superiores a mí mismo, sujeto, obediente a la instrucción del Señor. El Señor da gracia a los humildes. Lo contrario a esa humildad desde esta perspectiva es la altivez, y el ser humano por naturaleza es altivo. El ser humano por naturaleza le gusta relucir, que lo nombren, que lo vean, que le den la palmadita en la espalda, que lo pongan en el pedestal. Pero Dios no quiere a los soberbios, sino Él da gracia a los humildes. Cuando digo no quiere, no hablo de amor, sino que
no está en su intimidad, en su comunión. Pero la humildad sí, porque la altivez va en contra del deseo del Señor. Por altivez, Satanás pecó por querer ser igual a Dios. Y la altivez del ser humano nos lleva muchas veces, como leíamos antes, a conflictos, pelear sin razón, hacerle el mal a otro, pero la humildad delante del Señor nos lleva a su gracia. Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Termina este capítulo 3 en el versículo 35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia o serán avergonzados. Yo no quiero ser avergonzado. Entonces, tengo que no obrar con necedad. Vivir en esa sabiduría, vamos a seguir viendo a lo largo del estudio del libro de los Proverbios muchas instrucciones que se repiten y que tienen que ver con la conducta nuestra en nuestro diario vivir. Y la sabiduría, como ya hemos visto en estudios anteriores, tiene que ver con ese conocimiento de la palabra de Dios, aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Cuando andamos en esa sabiduría, como leímos, guardando la ley y el consejo del Señor, dice la palabra de Dios aquí en este versículo 35 de Proverbios 3, que andando en esa sabiduría, heredamos honra. Y ese heredar honra habla de poseer. Cuando algo se hereda, es algo permanente, a no ser que el objeto de esa herencia se venda, pero es algo que es de mi posesión. Heredar la honra del Señor es para quien anda en sabiduría. Y andar en sabiduría es guardar la ley y el consejo del Señor. Guardar las instrucciones tan precisas, tan claras y tan fáciles de entender que hemos visto ya en estos primeros 3 capítulos de Proverbios. Mas los necios, ¿quiénes son los necios? Los que sabiendo qué es lo que tienen que hacer, hacen todo lo contrario. Serán avergonzados. Qué terrible ser avergonzado por necio, cuando tenemos la posibilidad de heredar honra. Hermanos, ojalá que el Señor nos ayude para vivir de tal manera que agrademos al Señor, para que podamos heredar esa honra de la que nos habla el versículo 35 de este capítulo 3. Que el Señor nos libre de ser avergonzados a causa de nuestra necedad. Una necedad que tiene que ver con saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Cuando sabemos qué es lo bueno por hacer y no lo hacemos, cometemos pecado. El que sabe, si es así que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor nos libre de esto y que el Señor nos ayude a obedecer su palabra. Que el Señor nos ayude a guardar su consejo para que así podamos ser exaltados por Él para su honra y su gloria. Dios y Padre, te damos gracias por la palabra tuya.
por las instrucciones precisas que encontramos, que nos ayudan, Señor, a entender que es necesario esforzarnos cada día para someter nuestra voluntad a la voluntad tuya. Sabemos, Señor, que en esta carne en la que estamos queremos hacer lo que te desagrada a ti. Ayúdanos para que podamos andar en sabiduría, honrando tu nombre, agradándote a ti. Líbranos, oh Dios, por nuestra necedad de ser avergonzados. Ayúdanos a no portarnos como necios, sino a vivir en sabiduría. Nos encomendamos, Señor, en tus manos y lo hacemos dándote gracias por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Salud.